Bueno, hoy estamos aquí inaugurando esta nueva etapa de entrevistas con Peter Álvarez, un amigo de muchos años y además colega ingeniero, con quien tenemos una conversación pendiente. Habíamos conversado de muchos temas de forma ocasional, pero yo le había dicho a Peter que quería dedicar un rato en particular para tratar algunos temas que nos interesan a ambos y aprovechar la experiencia que él ha construido estos últimos años sobre temas de salud que nos interesan a los dos y queremos ver cómo vamos organizando ese contenido para compartirlo con los que nos acompañen en este proyecto. Así que, Peter, si quieres comencemos por presentarte para que te conozcan un poquito los que nos están viendo. Bueno, Leo, básicamente como tú decías, yo soy ingeniero de profesión desde hace muchos años, pero estudié nutrición por el tema de pasional, por así decirlo, y en ese orden de ideas me fui especializando, estudiando e inclusive tomando la decisión como vida, como proyecto de vida, de no seguir empleando mi tiempo a cambio de un salario, sino intentar emprender desde el propósito de vida de ayudar a la gente a estar más saludable de forma independiente, inclusive por fuera del sistema que llaman hoy de salud, que yo considero más un sistema de gestión de enfermedades que realmente un sistema de salud. Entonces ahí nació como todo el proyecto en el que hoy en día estoy, haciendo una empresa que tiene que ver con empresas y la parte personal donde atiendo face to face a la gente o one to one que llaman, asesorando personas, acompañándolos, básicamente para que estén más saludables. Normalmente lo más tangible siempre es el sobrepeso y es por lo que más llega a la gente, pero cuando empiezo a hacer una valoración me doy cuenta que el sobrepeso es solamente la punta de un iceberg. Normalmente siempre hay asociados patologías o síntomas o inclusive ya enfermedades que con la asesoría que yo les brindo corregimos en la punta del iceberg, que en este caso es el sobrepeso, pero paralelamente vamos mejorando muchos síntomas, muchas enfermedades a veces de las personas, porque el objetivo mío siempre es volver saludable el estilo de vida que tiene cada persona. Entonces, digamos, en eso es lo que estoy ahora mismo, como te decía, a nivel personal o a nivel ya empresarial de que estamos haciendo una empresa. Sí, y de hecho hace un par de meses comenzamos con Peter un acompañamiento que también teníamos pendiente, a pesar de que tenemos contacto, no lo habíamos formalizado y bueno, y ustedes verán con el paso del tiempo qué cambios habrán, vamos a ver realmente qué tal funciona la cosa. Yo recuerdo que tú siempre estuviste involucrado en muchas actividades deportivas y siempre te gustó el fútbol y cuando estábamos en la universidad, bueno, de hecho yo también en esa época estaba más o menos involucrado en otros temas de deportes, pero tú especialmente con otro grupo pequeño de personas que conocías estabas involucrados en serio, ¿no? Además del fanatismo por el deporte, practicaban, siempre se cuidaron mucho, pero sé que hubo un momento en tu vida en que te lo tomaste más en serio y además pensando no solamente en tu entretenimiento y tu bienestar, sino en ver cómo ayudas a los demás. ¿Por qué nos cuentas un poquito sobre cómo fue esa transformación o esa etapa cuando eso sucedió? Bueno, el primer hito o punto importante que pasó fue que yo fui muy deportista todo el tiempo, fútbol sobre todo, y cuando empecé a trabajar laboralmente hablando, me tocó viajar mucho y yo dejé todo tipo de actividad física. Y algún día empecé a tener unos nudos, unas bolas en la espalda muscular que me molestaban, me sentí incómodo y cuando voy donde una fisiatra me dice, te estás estresando mucho. Y yo no me estreso. Y dice, no, sí, todos nos estresamos. Entonces ahí fue cuando empecé a entender el tema del estrés y también entender una cosa bien interesante, que yo decía, bueno, me está hablando de algo mental, me está produciendo unas bolas físicas, entonces ahí empecé a ver la conexión cuerpo-mente desde ese instante. Y ahí fue cuando empecé como a preocuparme, no solo por mí, en ese sentido, o primeramente por mí, porque yo digo, bueno, definitivamente tengo que empezar a hacer alguna actividad física para equilibrar ese estrés diario que estoy manejando, pero empecé a leer mucho y me di cuenta, entonces fue cuando empezó a empezar a entender de que la nutrición era importante, que el descanso era importante, que la parte mental o el estrés afectaba mucho, y obviamente el ejercicio. Y con el paso del tiempo fui estudiando, porque como te digo, ya me empezó a gustar mucho el tema, que empecé como a estudiar. En algún momento
estuve a punto de hacer una especialización o MBA o estudiar nutrición. Entonces, digamos que ese fue el segundo hito así importante que yo dije, no, yo para qué voy a estudiar un MBA si yo no quiero ser profesor o un tema muy administrativo, no sé, algo o las casualidades no existen. Es una decisión que no es tan clara, pero que es correcto. Yo estaba trabajando y el MBA me daba, digamos, un perfil mejor dentro de esa carrera laboral. En cambio, el otro era totalmente diferente. Yo estaba, como quien dice, apostando a algo totalmente diferente. Así es. Entonces, ahí fue cuando estudié nutrición, me certifiqué en una universidad online de España, en Granada, España, y después escribí el libro. Entonces, digamos que ahí ya fue cuando yo definitivamente tomé la decisión de lleno de decir, bueno, ya sí voy a atreverme a compartir algunos, no solamente conocimientos, sino del punto de vista ya personal, es porque definitivamente esto es lo que a mí me gusta. Y en ese orden de ideas, entonces empecé al principio con algo de temor, etcétera, a seguir trabajando, pero paralelamente empecé a atender gente. Me decían, oye, ¿tú por qué no atiendes si tú sabes mucho del tema? Entonces así empezó un poco, no tan cronológicamente como lo estoy diciendo, pero más o menos así fue, que cuando yo escribí el libro ya yo atendía personas, o sea, que había alguna experiencia clínica, y listo, en el 2017 sí tomé la decisión definitiva de que esto es lo que me gustaba y que ya no alquilaba más mi tiempo por los conocimientos de ingeniero que tenía, porque realmente eso es lo que estaba. Yo estaba con un sueldo por los conocimientos de ingeniería. Y ahí fue cuando tomé la decisión, digamos, trascendental, por así decirlo. Y bueno, hoy en día estoy totalmente dedicado al concepto del bienestar, de ayudar a la gente a que esté más saludable. Y en ese orden de ideas, bueno, tuve un gimnasio boutique para mujeres. Ahora estoy empezando una empresa, he seguido asesorando a las personas, a niños, a adultos mayores. Entonces digamos que lo importante es que sigo con ese propósito de ayudar a la gente. Entonces en ese orden de ideas pues van a seguir surgiendo de amor más ideas de ver cómo ayudar a la gente. De hecho, uno de los proyectos que tengo es el tema digital, para poder abarcar obviamente a mucho más gente. Ahorita mencionabas ese otro momento en el que tuviste que tomar esa decisión que a mí me ha pasado más de una vez, escoger entre el camino convencional, por decirlo así, el que le venden a uno como más seguro y bueno, con compromisos, ¿no? Porque tanto tú como yo tenemos familia y cosas que atender, además unos propios planes personales que requieren recursos económicos. Pero sí, claro, uno se encuentra en ese momento en que tiene que decidir y termina además poniendo como que la pasión que tiene uno por ciertas cosas, un poco también la ganas de ayudar a la gente, que se despierta en algún momento de una manera muy como que llega y más nunca se va. Yo creo que eso pasa así. Entonces la decisión no es como que 80-20, no es una decisión que es bastante apretada, pero creo que es la correcta porque, bueno, irse por algo que no es lo que uno le apasiona, o por lo menos hoy en día ya no te apasiona como antes. A mí me ha pasado con mis negocios y con mis asesorías técnicas en el tema de los químicos, que estoy ya hace más de 20 y tantos años. Cada tanto vuelvo a eso y me vuelvo a preguntar, ¿es lo mío o no es lo mío? Claro, hay que aprovechar lo que uno haya aprendido, hay que sacarle provecho, hay que también ayudar a la gente que está en ese sector. Claro. Pero no, es que hay unas cosas que llegan y después ya dispuesta a trabajo. Entonces uno empieza, claro, a manejar otro tipo de riesgos, ya no solamente en la profesión que uno conoce, sino ver cómo emprende, y ahí creo que también tenemos algunos puntos de interés común, no solamente la salud, sino el emprendimiento. A veces llega a una conclusión en que, por ejemplo, para poder seguir adelante ayudando como uno quiere, hay que necesitar tiempo y se vuelve casi imposible combinar un empleo con el tiempo que tú necesitas, no solamente para prestar el servicio que tú quieres ofrecer, sino para prepararte. Porque la maestría, claro, la maestría te quita un montón de horas, pero ¿cuántas horas no te estar leyendo, verificando, consultando, hablando con la gente? Entonces, esa etapa de emprendedor, estás diciendo ahora que tienes planes de organizarte como empresa, tiene muchos retos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Por qué crees tú que amerita, o por qué decidiste hacer una empresa y no seguir como venías como persona natural, por decirlo así, como llamamos aquí en Colombia?
¿Por qué crees que vale la pena tomar ese paso y qué beneficios esperas tú de eso? Lo que pasa es que son dos nichos diferentes. O sea, hoy en día, si te lo hablo siempre pensando en empresas, yo hoy en día atiendo a los cargos altos de la empresa. Me contactan personalmente hablando y termino atendiéndote a ti, que eres gerente de una empresa, o a cualquier otra persona, y son siempre cargos medios altos que tienen la posibilidad de pagar una asesoría personalizada uno a uno. En cambio, esta empresa lo que quiere es llegar a ese nicho de empleados, porque casi todos están en una empresa, llámese como se llame, de que no tienen la posibilidad de pagar una asesoría personalizada, al menos físicamente hablando uno a uno, y que obviamente se dan cuenta que el sistema de salud no es lo más indicado para prevenir o revertir enfermedades o síntomas. Entonces, en ese orden ideal, la empresa el objetivo o propósito que tiene es eso, de poder hacer un negocio B2B2C, donde el Bienestar 360 hace o le factura a la empresa cual X, pero los empleados son los que van a tener el beneficio y todo usando la tecnología. O sea, ¿por qué es un precio económico desde el punto de vista mensual? Porque todo va a ser con tecnología, comunicación, aprovechando la tecnología. Entonces, cuando uno aprovecha la tecnología, obviamente puede tener mejores precios. No es lo mismo estar contigo face to face o una hora dedicada, aunque sea online, a que de pronto todo el tema sea por comunicación vía aplicación o una red de mensajería, de textos, en donde puedes tener toda la información. Entonces, ese es como el objetivo que quiere esa empresa. Entonces, digamos que son dos nichos de mercado. A lo mejor una persona que quiere una asesoría muy personalizada, pues es lo que hoy en día más me buscan, pero son perfiles medios altos dentro de una compañía. En cambio, los perfiles medios bajos no tienen económicamente la posibilidad, y la idea es que la empresa, junto con nuestra empresa, vean como ese propósito o ese objetivo de, bueno, sí, mira, nosotros como empresa sabemos, tenemos el conocimiento, ustedes como empresa tienen a muchos empleados que ahora mismo tienen un bienestar bastante deficiente, por llamarlo de alguna forma, y la idea es que lo mejoren. Y eso va a repercutir en cada familia de cada empleado. Entonces, mira que el tema es un poquito más alcance, y sobre todo a un nicho de mercado que no tiene la posibilidad de estar pagando una asesoría personalizada. Hay un tema que una y otra vez aparece cuando uno está tratando de aprender y ayudar, y sabe que hay una deficiencia en el sistema médico, y uno hace parte de diferentes maneras. Seguramente en algún momento has tenido algún tipo de reto con respecto al hecho de que, bueno, tú eres ingeniero mecánico, yo como ingeniero industrial y como empresario del sector químico, uno se imagina en el papel como que esta gente que hacen estos temas, que hace tratando de meter la mano aquí. Salud. Entonces, sí, en salud, y bueno, aunque la salud nos interesa a todos, y eso ha, digamos, se ha difundido ciertos mensajes sobre la importancia de uno tomar bajo control su propia salud. De todas maneras están los médicos, el sistema médico. ¿Con qué te has encontrado y qué opinión tienes sobre el papel del médico hoy en día, y cómo has encontrado la forma de participar en ese sistema? Obviamente a través de esto que estás proponiendo, pero de qué manera puede uno, cuando no es titulado, cuando no es matriculado profesional de la salud, contribuir. A mí sí me ha hecho un poquito difícil, ¿no? Porque a veces te preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Qué estudiaste? Yo, no, ¿qué hablas sobre el tema? Yo sí, pues yo soy un autodidacta y profesional, pero pues obviamente no es mi campo profesional. ¿Cómo has manejado eso, Peter? Yo lo que visioné desde un principio fue eso, como que me iba a dar ese respaldo que de pronto me dio la ingeniería con un título en una universidad. Yo decía, bueno, hoy en día, en ese momento me contrataban como por mi estudios de ingeniería, porque había un ente externo que había dicho que soy ingeniero en un diploma. Entonces yo en ese momento visioné lo mismo y dije, bueno, tengo que estudiar. En ese momento fue 2013, fui un poquito, entre comillas, visionario, porque hoy en día todo el mundo estudia online, pero en ese momento 2013 la gente buscaba más algo físico. Y yo sí busqué, yo dije, yo quiero estudiar fuera de Colombia, o sea, no en Colombia, y es la única forma de hacerlo online. Entonces yo en ese momento vi en España la posibilidad de hacerlo, de certificarme como nutricionista, y yo dije, bueno, ya no tengo a alguien que me está diciendo, si me preguntan de mañana, bueno, mira, aquí está. De hecho, en el libro que escribí, lo primero que hago es que escribo como mi perfil y digo, bueno, soy certificado por esta entidad en técnico, allá en España lo llaman como
es una profesión técnica, no es profesional, entonces se llaman técnico en nutrición, no sé qué. Y lo segundo que pensé también, yo dije, bueno, pero ya cuando uno escribe un libro, ya te da más peso, porque ya dice, bueno, si alguien se atrevió a plasmar en escrito algo es porque lo que está diciendo cualquiera se pudiera debatir. Entonces ya el tema le da wow. Y eso, en ese orden de ideas me ha funcionado. Las charlas también que doy ya en empresas, ya he cogido más o menos como un reconocimiento, entre comillas, pero definitivamente sí me tocó por fuera del sistema de salud, porque yo desde el principio, no sé si es algo ya mío personal, de que lo vi como que el sistema aquí de salud, y en toda Latinoamérica y de pronto en el mundo, no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedades. Entonces, yo siempre digo que de pronto yo estoy en el tema de prevención de enfermedades, medicina preventiva, pero realmente los médicos están en el tema de curar enfermedades. O sea, digamos, ellos curan enfermedades o ayudan a curar enfermedades, porque realmente uno se cura solo, y yo ayudo a prevenir esas enfermedades. O inclusive, si ya están en las enfermedades, yo ayudo a que se reviertan y no necesariamente buscar una pastilla o algo exógeno para que no sientas los síntomas de eso de que estás padeciendo. Los médicos simplemente dicen, bueno, tómate estas pastillas o esto, X dosis de algo para que no sientas eso. Entonces digamos que el sistema de salud y de medicina o los médicos están entrenados o estudian para, como digo, para recetar. Lo mío no, lo mío es más un tema de ver al ser humano de forma integral y decirle, mira, tú simplemente haciendo estos cambios en tu estilo de vida, en cómo estás descansando o en cómo estás comiendo o en tus hábitos o incluso en la movilidad o ejercicio que no estás teniendo, la gente se empieza a dar cuenta de que de una forma muy natural termina haciendo o obteniendo ese beneficio de miércoles, mira, ya no tengo gastritis o ya no tengo migraña o ya no tengo síndromes premenstruales o bueno, tantas cosas que hoy en día la gente cree que sufre. Normalmente uno, cuando estoy en las consultas, me dicen, no, es que yo sufro de... Y yo digo, no, tú no sufres de eso, lo que pasa es que estás haciendo cosas para que el cuerpo te mande ese aviso o esa información y tú sientes que es un síntoma y ya te auto rotulaste o un médico te rotuló con que tú sufres de algo. Entonces yo digo, no, eso no es así. Entonces mira que hay muchas cosas que definitivamente no riman con el mismo sistema de salud. Y no es culpa de los médicos, es un sistema que está así hecho. Entonces digamos que todo el que de pronto por vocación quiere ser médico, entra al sistema y sin darse cuenta terminó en el sistema. A mí, yo sí visioné desde el principio que tenía que estar por fuera del sistema porque no rimaba mi forma de ver la vida en cuanto a estilo de vida y síntomas o enfermedades, y definitivamente hay que hacerlo por fuera porque por dentro me iba a contagiar o a terminar haciendo lo mismo que de pronto están haciendo muchos otros con muy buena intención. Ahorita mencionaste la palabra integral. Esa palabra hoy en día y hacía bastante rato se repite y se repite. Y bueno, suena como obvio, suena como lógico, pero mucha gente no sabe a qué se refiere cuando mencionan integral. Sé que tu visión del cuerpo humano y de la persona es de esa manera. Hemos encontrado algunos puntos de interés en varias formas, digamos, de trabajar el ser humano. En algún momento estuvimos conversando sobre, por ejemplo, la meditación y otras formas de estimular, bueno, emocionalmente, mentalmente el ser humano, no solamente para como una actividad, digamos, agradable, productiva, que te ayuda en muchas cosas, sino también como herramienta de, no sé, de pronto decir la palabra curación o de mejoramiento de salud. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tipo de técnicas y qué tan representativo eso es en el tema del manejo integral de la persona? Lo que pasa, Leo, es que el ser humano tiene que tener un equilibrio, o sea, el equilibrio es salud, entonces, y en todo sentido, si tú estás equilibrado hormonalmente, vas a estar saludable, si estás equilibrado desde el punto de vista de tu microbiota intestinal, vas a estar saludable. Pero el estilo de vida tuyo tiene que ser equilibrado para que eso se siga dando dentro de ti. O sea, tú no puedes tener un estilo de vida no equilibrado y vas a decir, no, pero mis hormonas, ¿por qué no están equilibradas? O sea, es como una réplica de lo que tú estás haciendo. ¿Y qué significa un estilo de vida equilibrado? Lo que te decía ahorita de pronto de tener en cuenta no solamente cómo nutres tu cuerpo, porque tu cuerpo necesita nutrirse para que funcione perfectamente, incluyendo el cerebro, para que tenga los pensamientos adecuados,
con la dimensión adecuada, y de resto de descansar bien, porque el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita tener hábitos que no vayan en contra de un ciclo circadiano de la persona o de los mismos, de la misma salud. O sea, digamos, por pronto un ejemplo, no comer y acostarse. O sea, no, si vas a comer tienes que hacer una digestión y después vas a descansar. Entonces, ya puntualmente el tema de la meditación es una técnica que sirve para varias cosas. Por ejemplo, si uno se estresa, una forma de relajarse puede ser hacer una actividad física de ejercicio, pero otra forma de relajarse es hacer una meditación. La meditación es una herramienta que te ayuda a que acalles tu mente, pero hay varias formas de acallar la mente. En el caso del ejercicio, si tú te pones a hacer un esfuerzo puntual muy corto en un tiempo, tú no vas a estar pensando ni en el problema de ayer ni en el futuro problema que pudieras tener. O sea, tú lo que vas a estar concentrado en ese instante en que tienes que hacer el esfuerzo para poder lograr. Entonces mira que el objetivo que también busca la meditación, en este caso el ejercicio, lo está logrando. Entonces, digamos que la meditación, claro que funciona muchísimo, porque tú lo que buscas es acallar la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que te lleva al pasado o al futuro y no te hace vivir el presente o el ahora. Y esa es de las cosas que más estresan. Quedarte tú como que miércoles, si hubiera hecho, si no sé qué, y quedarte ahí con el que no, ya lo que hiciste está aquí ahora. O si te pones a decir, y si no me van a, o si no me van a llamar, o si no me van a dar el contrato, o sea, si te pones casi que a co-crear negativamente, te pones porque si estuvieras tan confiado en ti mismo de que te va a salir, dices, listo, eso es así, ya listo, ya lo dejaste ahí. Entonces, la mente es traicionera, pero uno tiene que buscar la forma de acallarla, de hacer que te haga, de que te acompañe en el ahora y no que te mantenga o en un pasado o en un futuro que el pasado ya pasó y el futuro no existe, y dejes de vivir el presente y el momento. Entonces, en ese sentido, claro que la meditación es una técnica muy buena, pero como te digo, son herramientas. Yo personalmente estoy aprendiendo a meditar o buscándolo. No lo hago todos los días todavía como si hago el ejercicio, pero para mí el ejercicio siempre ha sido un tema como si estuviera meditando. O sea, yo hago un entrenamiento corto y con esfuerzos altos precisamente para yo vivir el momento y la hora, y eso me ayuda mucho. Además, a veces muchas ideas se me ocurren en algunos descansos, pero son ideas buenas, siempre son cosas positivas que me llegan. Y me llegan porque estoy viviendo el momento, el ahora. Cuando me hago el ejercicio me ubica. Sin contar los beneficios que siempre tiene una buena meditación o un buen ejercicio en estos ejemplos que estoy colocando. Pero en el fondo lo que se busca es que la persona, porque uno tiene que meditar o porque tiene que hacer ejercicio, porque tiene que equilibrarse. El entorno laboral, personal, etcétera, te lleva a estados de estrés, lo que llaman el famoso estrés. Entonces te lleva a estados que no son del todo adecuados, y ese estrés te hace producir hormonas que son como un veneno. La gente cree que no dimensiona todavía ese tema, y falta mucho conocimiento, y es parte también de lo que yo me propongo hacer como empresa, como persona natural, de mucha concientización. Cuando te concientizas de algo, si tú te concientizas que el ejercicio es bueno, buscas el tiempo, porque el tiempo siempre lo hay. El tema es que como no lo tienes como prioridad, pues lo gastas de pronto viendo una película o en otra cosa. Entonces, digamos que el tema es mucha conciencia de lo que significa un estilo de vida saludable para que la persona empiece a hacer cambios. Te pongo un ejemplo muy puntual. Yo he tenido personas que llegan donde mí, y te pongo un ejemplo. A lo mejor algo lo llevó a una condición de un proyecto puntual, de que lo llevó a que comieran mal, se acostaran tarde, porque tenían que entregar. O sea, el mismo proyecto lo llevó a unas condiciones no deseadas, pero que lo tenían que hacer probablemente por compromisos laborales, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acaba el proyecto y ya la persona va a volver a su estado normal, quedó con insomnio, quedó con sobrepeso, o sea, quedó como con cosas que en ese momento dado, por lo que tenía que hacer puntualmente o laboralmente, el cuerpo humano quedó en unas condiciones no deseables, o no con un bienestar deseado. Entonces, cuando una persona llega donde mí, ese caso por ejemplo, y yo le digo, mira, tú tienes que hacer esto, esa persona, como ya salió de esa condición externa que lo llevó a esto, fácilmente obtiene resultados. ¿Por qué? Porque la persona ya es consciente de que no estoy aquí. En cambio, cuando hay personas que han llegado donde mí y de pronto le digo, tienes que hacer esto y esto y esto, y si lo que los ha llevado a estar en ese no bienestar no lo han resuelto,
mire que te hablo de un tema mental, no lo han resuelto, se terminan hasta autosaboteando. ¿No? Por ejemplo, una persona que va a hacer un control y me dice, no, y cuando viene a ver, son personas que no terminan haciendo el programa de 10 semanas que tengo yo, y yo lo que entiendo ya es que no estaba preparada esa persona para tener conciencia de que lo que está haciendo es por su bienestar. ¿Por qué? Porque sigue algo en su mente que no ha solucionado. Sí, definitivamente la concientización es otro asunto que sabemos que es clave. No basta con tener algo bueno que ofrecer, sino que la gente esté preparada para recibirlo y que se interese, se motive y ahonde en el tema para poder aprovecharlo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un supuesto interés de ya corregir, comenzando el año, el sobrepeso y comer mejor y todo esto, pero no, o sea, realmente no tenemos suficientemente claro por qué es que vale la pena las consecuencias a largo o mediano plazo de lo que estamos haciendo mal? Si fuera así, mucha más gente estuviera con los propósitos más juiciosos. De todas maneras, no va a ser la única vez que vamos a conversar. Esto es una primera sesión de estos temas que nos interesan a muchos, y por aquí seguramente vamos a estar nuevamente conversando, Peter, con algunas de las personas que pueden aportar, preguntar y contestar muchas inquietudes que tienen las personas que nos están escuchando y viendo. Pero me gustaría que antes de terminar nos contaras, pues, digamos, de qué manera podrías invitar tú a aquellas personas que están interesadas en algunas de las cosas que comentamos, sobre, por ejemplo, cómo iniciar un proceso de acompañamiento. Y pues por supuesto ahorita colocaremos la información de redes y de contacto para compartirlas con las personas que nos están siguiendo. Pero ¿qué mensaje quisieras tú finalmente compartir con ellos para que de pronto se interesen en lo que podría ser una solución definitiva para este problema que puedan tener en este momento? No, básicamente lo que yo voy a hablar es que hay mucha no conocimiento. O sea, definitivamente nadie se quiere autodestruir. Ni tú quieres destruir a tu hijo o a tu esposa, etc. La gente lo hace por desconocimiento. Entonces, digamos que lo primero que trato de hacer yo es, cuando llega una persona donde mí, o cuando doy una charla, o cuando tengo la forma de interactuar, así como en el caso que estoy contigo, es que la gente empiece a tener más conocimiento, y eso lo lleva a que sean más conscientes. Entonces, digamos, como te digo, nadie quiere autodestruir a su hijo, pero mucha gente lo está haciendo sin que sepa, porque no sabe. O sea, mucha gente está mandando una merienda a un niño a un colegio y cree que le está dando una merienda adecuada, y es totalmente inadecuada. Entonces, partiendo de ahí, o sea, si uno le explica a una mamá que una X merienda lo que le está produciendo es a lo mejor una falta de concentración o mala memoria o una hiperactividad o cualquier condición que no es normal en un niño, pero que lo vemos que es muy común hoy, hombre, ¿cómo así? Entonces ya empieza uno a despertar la conciencia y mira, ya empieza a ser consciente, o sea, porque ya tiene información de educación. Entonces básicamente es eso, es que la gente entiende de que hay muchas cosas, es lo que más hacemos en la vida, comer, y es lo que menos sabemos hacer. No sabemos balancear un plato, no sabemos ver cuáles son las comidas buenas, cuáles son las malas. Bueno, y muchas más cosas que te podría decir. Actividades para que sea un integral y, como dices tú repetidamente, que sea. Y la importancia, la importancia de equilibrar, de que no sea solamente la alimentación, sino los hábitos, el descanso, el ejercicio, la movilidad. O sea, es un todo que el cuerpo necesita para funcionar en óptimas condiciones y que lleguemos al último día de nuestra vida saludablemente. Muy bien, entonces esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por participar. Estamos atentos a sus comentarios, sus preguntas, para tenernos en cuenta en la siguiente sesión, tanto para que Peter pueda contestarlas por su cuenta como para que las consideremos en una siguiente oportunidad. Esto es Saludarte. Bienvenidos al 2023. Estaremos acompañándolos con cierta frecuencia, estaremos compartiéndoles en qué momento ser y por qué canales. Y muchas gracias, Peter, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación.